una ciudad se publican 3 periódicos, A, B y C. El 35% de la población lee A, el 25% lee B y el 10% lee C. El 9% lee A y B, el 5% lee A y C y el 3% B y C. Finalmente, un 1% lee los 3 periódicos. Se elige al azar una persona y se pide calcular la probabilidad de que la persona, apartado A, lea al menos uno de los 3 periódicos. Apartado B, lea solo A. Apartado C, lea B o C, pero no A. Bueno, este ejercicio ya es un poco más de aplicación de los problemas que hemos visto anteriormente de conjuntos, de probabilidad, pero con conjuntos. En este caso, bueno, pues lo más importante va a ser saber hacer bien el dibujo. En principio, el apartado A, cuando nos dice lea al menos uno de los 3 periódicos, lo que hay que saber es, en un diagrama de Venn, representar, bueno, pues los 3 sucesos, ¿no? La gente que por un lado lee el periódico A, la gente que lee B y la gente que lee C. Pero luego hay una interacción, hay que darse cuenta que hay gente que lee A y C, es decir, hay una zona común a A y C, hay una zona común a B y A y hay una zona común a B y C. Pero también hay una zona común a los 3. Bien, teniendo eso en cuenta, cuando nos preguntan o nos dicen calcular la probabilidad de que lea al menos uno de los 3 periódicos, ¿qué significa? Pues que o lea A, o lea B, o lea C. Es decir, eso es la zona que acabamos de sombrear, ¿vale? Toda esta zona es lo que nos está pidiendo, que calculemos esa probabilidad. ¿Y eso cómo se escribe matemáticamente? Bueno, pues con el lenguaje de la probabilidad se escribe como probabilidad de que lea A o que lea B o que lea C. Y eso es A unión B unión C. Claro, ¿cuál es el problema? Que nosotros hemos visto en la teoría cómo se calcula la probabilidad de la unión de 2 sucesos, pero no de 3. Bueno, pues es muy sencillo, simplemente tenemos que coger 2 sucesos, por ejemplo, A unión B, y considerarlos como uno solo. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues considerando que esto es un solo suceso, unión C, pues me queda probabilidad del primer suceso más probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección de esos 2 sucesos. A unión B, intersección C. Vale. Bueno, algo hemos avanzado, pero todavía no está muy claro lo que tenemos que hacer. Bueno, pues lo único que tenemos que darnos cuenta es que la probabilidad de A unión B, esta ya sí la sé escribir, porque es la probabilidad de la unión de 2 sucesos. Y eso era probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Pues muy bien, esta parte ya la tenemos. Más la probabilidad de C, esta la dejamos como está, menos, y aquí tenemos la probabilidad de A unión B intersección C. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues aplicar la propiedad distributiva respecto de la unión. En este caso, ¿qué hacemos? Pues A intersección C, unión, B intersección C. Ahí lo tenemos. Bueno, pues algo hemos conseguido desarrollar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues todo lo anterior lo dejamos igual que estaba, ¿vale? Y nos fijamos en que aquí tengo la unión de 2 sucesos, A intersección C y B intersección C. La probabilidad de la unión, ¿qué me dice? Pues que es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de los 2 sucesos. Cuidado, este signo menos afecta a todo. Entonces por eso pongo aquí un corchete, porque va a afectar a toda esta expresión. Finalmente, ¿qué hacemos? Bueno, pues reordenando un poquito los términos, probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, que me los he traído aquí al principio, menos probabilidad de A intersección B, que está aquí puesto. Este menos afecta a probabilidad de A intersección C menos probabilidad de B intersección C. Y este menos con este menos se me hace más probabilidad de A intersección B intersección C. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común A y C con B y C? Bueno, pues tienen en común lo que tengan en común A, B y C. Y ya está. Ahora simplemente hay que sustituir los valores que me da el enunciado. Conocemos la probabilidad de A, la de B, la de C, la de las intersecciones A y B, A y C, B y C, y la de la triple intersección A con B con C. Sustituyendo valores me da 0,54. Vamos al apartado B. Dice que lea solamente A. Bueno, pues de nuevo nos hacemos el dibujo, ¿vale? La situación, la misma de antes. Tenemos los 3 sucesos A y B y C y relacionados entre sí. En este caso, que lea solo A es que se refiere a que solamente lea A. Lógicamente, esta zona, ni esta son válidas porque aquí leerían el periódico A y C, aquí A y B y aquí A, B y C. Por tanto, si solamente lea A, es la zona sombreada.
Entonces la probabilidad de que solamente lea ¿a qué es igual? Bueno, pues a la probabilidad de A, ¿vale? Recordemos que la probabilidad de A es todo esto. Entonces le tenemos que quitar ¿qué? Pues la intersección de A con B y la intersección de A con C. Pero al quitar estas dos intersecciones hay que darse cuenta que estamos quitando una vez de más la intersección A con B con C. La hemos quitado aquí, al hacer la intersección de A con B, quitamos esta. Al quitar A con C, volvemos a quitar esta zona central. La hemos quitado dos veces, solamente la teníamos que quitar una. Por eso le volvemos a sumar la intersección, la triple intersección. Y nada, ya es sustituir de nuevo los valores. En este caso 0,22. Apartado C, lea B o C, pero no lea A. Bueno, pues de nuevo el dibujo es lo que más nos va a ayudar. Tenemos la situación de siempre y ahora que lea B o C, pero no lea A. Bueno, pues es la zona sombreada, ¿de acuerdo? Lee B o lee C, pero no lea. En este caso el enunciado es ambiguo. Lo que quiere decir es pero no lea solamente A, ¿vale? Bueno, pues que lea B o C, pero no lea A, bueno, pues eso se transforma en que lea cualquiera de los tres menos lea solamente A. Lo hemos hecho así porque es muy cómodo, porque ya tenemos calculado aquí que solamente lea A y esta probabilidad ya la teníamos calculado en el apartado A, con lo cual sustituyendo los valores, pues está hecho.